El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Este es su anfitrión José Ordóñez y hoy está acompañándome el pastor Mario Enríquez, proveniente de la bella ciudad de Guatemala. Bueno, del municipio de Mixco, Guatemala, el hermano Mario Enríquez. Mario, bienvenido a Eleva tu Visión. Gracias, José. Es un honor para mí poder estar aquí con vos, para poder compartir la palabra de Dios. Qué privilegio. Qué bonito oír ese trato de voz. Solo para nuestros oyentes de la región mexicana y de muchos países de América Latina, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, tal vez hasta en Nicaragua, hay un trato muy, muy especial entre los varones y entre algunas mujeres de voz. No es un tuteo, sino un voceo. Pero Mario, el Señor te tiene pastoreando en la iglesia Belén de Judá, ahí en Mixco, Guatemala, ¿verdad? Así es. ¿Hace cuánto que están pastoreando ahí, Mario? Tenemos aproximadamente unos 28 o 29 años de estar pastoreando esta iglesia. Gloria al Señor. Sí, Belén de Judá. Belén de Judá. Y tienen aproximadamente hace 4 años que vinieron ustedes con tu amada esposa Delia. Ahora vuelven a venir, van rumbo al campamento de jóvenes de Ministerio Cebrón. Para quienes no sabían, los jóvenes que nos están escuchando, el hermano Mario Enríquez va a ser el conferencista en el campamento de jóvenes. Gloria al Señor. Así es. Y Mario, solo antes de que entremos en materia, porque yo sé que hay un tema que está ardiendo en tu corazón, queremos enviar un saludo muy especial. Siempre pensamos en aquellos que nos van escuchando en su vehículo, en su taxi, pero también especialmente a los que van los Uber taxis, que es un medio de transporte muy utilizado ahora. Yo sé que hay muchos de ellos que nos están escuchando. Un saludo muy especial. Mario, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón para compartir con nosotros? Debido a que en los últimos días se está celebrando en Río de Janeiro las Olimpiadas. Ajá. También las Olimpiadas cristianas vamos a cubrir. ¿Ah? Yo quiero hablarle a todos los oyentes acerca de una carrera, y es acerca de la carrera de la vida cristiana. La carrera de la vida cristiana. La carrera. Hasta le podríamos poner ese título al programa de hoy. Así es. Muy bien. Sí, la carrera de la vida cristiana. Así es. Muy bien. Así es. ¿Y qué tenés que decirnos sobre eso? Bueno, el apóstol, mejor dicho, el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, él dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, sí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Leíste Hebreos 12 del versículo 1 hasta el versículo 6. Así es. Ajá. Corramos con paciencia la carrera. La carrera que tenemos por delante. Ajá, con paciencia. Sí, de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Ajá. Y el propósito de la plática de hoy es que en los últimos días
el apóstol Pablo nos dice que para los últimos días, mejor dicho, el Espíritu dice claramente que algunos van a abandonar la fe por seguir a inspiraciones engañosas y a doctrinas diabólicas. También el Señor Jesucristo dijo que para estos días, dijo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso está en Mateo 24. Eso está en Mateo 24, exactamente. Y lo que el Señor Jesús ahí nos está diciendo es de que algunos van a abandonar la fe. Bueno, van a abandonar la carrera. Yo solo modificaría eso de algunos, porque Jesús ahí en Mateo 24 dice muchos. Muchos, es cierto. Muchos. O sea, este mensaje que nos estás dando, yo creo que es urgente, porque no queremos quedar dentro de esos muchos que van a tropezar. Sí, ¿verdad? Sí, así es, así es. La vida cristiana es en realidad una verdadera carrera. Es una verdadera carrera, solo que en la esfera espiritual. El escritor de Hebreos aquí nos está dando una gráfica de la vida cristiana o de la vida de fe y la está comparando con una carrera o con una competencia. Pero este término de comparar la vida cristiana con una carrera no es solamente del escritor de Hebreos, no. Porque el apóstol Pablo también escribiéndole a los Corintios, en 1 Corintios 9:24, él le dice a los cristianos de Corinto, le dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Que obtengáis qué? Que obtengáis el premio. Es que el versículo 24 dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y eso era algo que yo te quería hacer ver. En esta carrera, como leemos aquí, hay una gran diferencia. No es que les ganemos a otros, no es que yo soy mejor que vos o vos sos mejor que yo. Dios nos permite a todos la oportunidad de alcanzar el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, como leíste. Sí, así es. Y fíjate que la carrera de la vida cristiana no es una carrera de velocidad. Que el que llegue primero va a ser premiado y los demás no. Esta yo la tomo como una carrera de resistencia. De distancia y resistencia. De distancia y resistencia y de persistencia. También, ¿verdad? Porque aquí no es que vayan a coronar al que llegó primero, sino que aquí van a coronar al que llegue. Fíjate que hace muchos años yo trabajaba en un colegio, en una escuela, y platicando con un maestro de educación física, él estaba hablando acerca de perseguir a los ladrones. Entonces yo le decía, vos, pero si los ladrones corren rápido, mira, yo ya corrí una maratón de 42 kilómetros. Yo aguanto a correr y lo voy a perseguir hasta que lo alcance, dice. O sea, una carrera de resistencia, francamente, ¿verdad? Exactamente, así es. Y el apóstol Pablo nos compara a nosotros los cristianos como lo que está sucediendo ahorita en Río de Janeiro, ¿verdad? Que yo mencionaba al principio. El apóstol Pablo había ido a una de estas competencias. Él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio? Y él está hablando, en realidad, él está hablando aquí de las primeras olimpiadas que se llevaban a cabo. Sí, en Atenas. En Atenas, exacto, y en el Olimpo y todas esas partes, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos está comparando, y yo quiero que nosotros también veamos, porque todos estos atletas que están ahí, no se fueron a representar a su país solo porque hay alguno que quiera ir, y este dijo, yo me voy. No, de ninguna manera. No, o sea, hubo una calificación para llegar, hubo una preparación para llegar. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, hace unos meses estábamos nosotros abordando un avión de la Ciudad de México para acá. Era un domingo en la noche. Y era un avión de bajo costo, de una línea de bajo costo. Cuando en eso empezaron a subir atletas, te digo, fácilmente eran unos 60 o 70 corredores. Y todos ellos habían corrido en la mañana en la maratón de la Ciudad de México.
Y era obvio que lo iban a ganar algún etíope, algún keniano o algo así, el ganador. Ajá. Pero ellos no iban por ganar, sino todos estos que estaban aquí, ellos fueron para poder terminar y mejorar sus tiempos. Ajá. Entonces, cuando subían, empezamos a preguntarles con mis hijos, oye, ¿tú corriste la carrera? Sí, ¿y en cuánto lo hiciste? Como en 4 horas y media. Pero aquel que está allá la hizo en 3 horas y media. Pero aquel que está allá, pero la terminaron. Ajá. O sea, sí terminaron la carrera, los 42 kilómetros. Así es. Qué bueno, porque precisamente de eso voy a hablar yo. Ajá. La carrera de la vida cristiana, José, es nuestros competidores. Son 3. El diablo, la carne y el mundo. O sea, es contra ellos, no es contra, no es contra un hermano, ¿me entendés? No, los contrincantes son esos 3 enemigos, que son la carne, el diablo y el mundo. Son los que nosotros tenemos que derrotar en esta competencia, ¿verdad? Ajá. Y la verdad es que las competencias son buenas. Las competencias son buenas. Por ejemplo, lo que hicieron estos muchachos de los que estabas hablando, que venían de México. Sí. Ellos fueron a competir. ¿Por qué? Porque es a través de las competencias que nos vamos desarrollando. En nuestras iglesias, ¿te recordás? Bueno, sabemos todos de la competencia del concurso bíblico. Sí, que ya se nos viene encima también, ¿en 4 semanas? Así es. Y cuando comenzamos la carrera, cuando comenzamos estas competencias, pues no sabíamos nada ni sabíamos cómo competir. Pero en cambio ahora, algunos ya son duchos en esto, ¿verdad? Son bien buenos. Y yo he de decir, cuando comenzaron las competencias, nosotros todavía estábamos pastoreando ahí en Guatemala. Yo recuerdo eso. Y me acuerdo que vos tenías ahí a Eddie Quiché. Así es. Que era, pero buenísimo. Sí. Y quedó campeón, internacional de Centroamérica, ¿verdad? Quedamos una vez con la iglesia Belén de Judá. Un saludo a los hermanos de Belén de Judá. Ajá. Si llega hasta allá a la radio. Ajá. Bueno, que lo pueden ver por internet también, ¿verdad? Sí. Solo les recordamos la nueva dirección para escuchar por internet es radioformulamonterrey.com y escuchan la 12:30 de Radio Fórmula. Sí. Sí, pues estábamos hablando de estas competencias. En mi iglesia esa vez se llevó el primer lugar a nivel centroamericano, pues, sí, ¿verdad? Donde llegan a competir los mejores. Pero lo que decía es que... los mejores de Centroamérica. Así es. Aquí están los mejores de México, ¿viste? Me gusta eso porque has estado ya copiando el nacionalismo mexicano. No, pero la verdad te digo, cada país, o cada región más bien, es bien reñido. Sí. Yo me acuerdo que los primeros que escuchábamos, porque ellos comenzaron antes, fueron los de Estados Unidos. Ajá. Era algo peleadísimo. Sí, Entonces, cuando estábamos ahí en Centroamérica, era bien peleado. Llegamos aquí a Monterrey y las finales nacionales en San Luis Potosí es una cosa bien reñida, bien bonito. Ajá. Pero estás hablando de las competencias. Sí, así es. Estamos hablando de eso y que la competencia es buena, dice un anuncio. Pero nosotros somos mejores. Está bueno, ¿verdad? está bueno. Sí, está bien. Así es. Pues en esta carrera de la vida cristiana, el escritor de Hebreos nos pone a nosotros a unos precursores. Un precursor es alguien que ha corrido antes. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Y entonces el escritor de Hebreos nos pone algunos precursores de esta carrera y lo hace en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Menciona algunos por nombre y menciona a otros anónimamente, ¿verdad? Ajá. Al final del capítulo 11 están los anónimos. Exactamente, al final. Ajá. Y él está usando la misma alegoría que usaba Pablo, porque también Pablo, como ya dije antes, compara la vida cristiana con una carrera. Le dice a los hermanos de Galacia, les escribe y dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os fascinó para dejar la carrera? También él, hablando de sí mismo, dice: he acabado la carrera, el apóstol Pablo. Por eso decíamos que aquí no se va a premiar al que llegó primero, sino que se va a premiar
al que logre llegar. Amén. Pero quiero decirte algo, por cuenta de Dios, que todos lleguen. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, él da la oportunidad y da la gracia para que todos lleguemos. El que no llegue va a ser porque no lo quiso hacer. Porque no lo quiso No hacer. quiso aceptar la gracia o no quiso esforzarse, pero la gracia del Señor está allí para todo aquel que quiere. Así es, exactamente. Ahora, hay una manera en que se debe de correr esta carrera. Y ahí mismo nosotros la tenemos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12. Él dice, corred de esta manera. ¿Y cuál es la primera? Dice, despojándonos de todo peso. Ok. Esa palabra peso, en el griego, es la palabra onkos. Oncos, La misma que da origen a la palabra oncología, cáncer. cáncer. Y esa palabra oncos significa hinchazón o tumor. Pero ¿qué es lo que el escritor nos está diciendo? Quítense todo aquel peso, Todo aquel temor, toda aquella cosa, tumor. sí, toda aquella cosa que les está a ustedes provocando peso para que ustedes no ganen la carrera. ¿Ya? Pero aquí está hablando. Pero es de peso dañino. Está hablando del peso dañino. Por ejemplo, nunca hemos visto a un maratonista Gordo. gordo. ¿Y por qué te me quedas viendo? Ajá. Bueno, Ajá. Bueno, pero ningún maratonista gordo. No. Ellos se han despojado de todo paso. ellos se han de todo peso. de todo peso, de toda hinchazón, llamémosle así. La hinchazón es mala. La Ajá. hinchazón también tiene un significado espiritual que nos habla de Negativo. Sí, exacto. Del orgullo también que puede haber. Pero esto en realidad está hablando de aquellas cosas, hermano José, que no precisamente sean malas. No necesariamente son pecaminosas. No son pecaminosas, pero que pueden afectarnos a la hora de que corramos la carrera. Ok, de todo peso, ahí estamos hablando de cosas no pecaminosas. De cosas- Pero después dice de todo peso y del Y del pecado. pecado. Ya voy Esas a- ya son cosas, sí, o sea, sí. el segundo, Sí, sí, la sí. segunda parte, Sí, digamos. Sí, yo ya voy a hablar de eso. Ajá. Pero quiero hacer énfasis, cuando habla de todo peso, está hablando de todas aquellas cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero que nos van a afectar en nuestra carrera. Ajá. Podría ser esto un pasatiempo, Ajá. podría ser las posesiones económicas, podrían ser también relaciones con personas Ajá. que no tienen la misma visión con nosotros, podría ser el amor a las comodidades. ¿Ya? Mira, las cosas que estás mencionando, yo las podría incluir todas dentro de un rubro, ídolos en el corazón. Ídolos, exacto, así es, Ajá. así es. Eso es en realidad lo que se quiere decir con eso de peso, ¿verdad? Peso, Wow. en este sentido, ¿verdad? Mira, comenzaste hablando de pasatiempos, lo primero que mencionaste. Luego, personas o relaciones. Pero realmente es algo que nosotros tenemos que preguntarle a Dios, Señor, esto en lo que yo invierto tanto tiempo, que invierto tanto esfuerzo, ¿es agradable a ti? ¿O está siendo un estorbo para mi carrera? Ajá. ¿Verdad? El problema es tremendo, porque el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en el capítulo 15, me parece que es el versículo 34, donde dice que las malas conversaciones Ja. corrompen las buenas costumbres. Ajá. Y esa palabra conversaciones ahí en realidad dice, en otra versión de la Biblia, creo que es la NBI, la Nueva Versión Internacional, me parece que dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Es 1 Corintios 15, 33. 33, ajá. Y como decís, la NBI dice, no erréis, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Así es, así es. Nosotros vamos a llegar a ser el producto de aquellas personas con quienes nos relacionamos, Ajá, de los videos que vemos, ajá, de los libros que leemos ajá. o de las cintas magnetofónicas que oigamos.
somos el producto de todo eso. Entonces, yo también debo de saber qué voy a ver, qué voy a leer, qué voy a escuchar, Sí. con quién me voy a relacionar. Y si es algo que me está estorbando, tengo que despojarme de eso. Exactamente, tengo que despojarme. Fíjate que hoy nos estabas comentando que habían ido ustedes a la República Dominicana con el pastor Eugenio Mata y el hermano Francisco Grullón. Así es. El hermano Eugenio precisamente predicó aquí en la radio acerca de nuestras compañías. Un mensaje poderoso. Y precisamente acerca de eso, cómo nuestras compañías afectan nuestra caminata cristiana. Así es, así es. Wow. Y no es que necesariamente, como ya dijimos, sean pecado, pero nos va a afectar, definitivamente nos va a afectar, ¿verdad? La Biblia dice, hablando de eso, dice, el que anda entre sabios, sabio será. Uh-huh. El que se junta con necios, será quebrantado. Oh. ¿Verdad? Y esa es una palabra tremenda. Pero el escritor de Hebreos dice, despojándonos de todo peso. O sea, ¿ya? Bueno, dejémoslo ahí un momentito, regresamos en unos segundos para que sigamos con ese capítulo que estás viendo. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Valles
Qué himno más bello. Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Mario Enríquez, viendo este tema, la carrera cristiana que tenemos que terminar. Así es. Estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 1, viendo que tenemos que despojarnos de todo peso y de algo más. Y del pecado que nos asedia. O sea, los pesos no son necesariamente pecado, pero Dios también cubre esa área. Despojémonos del pecado que nos asedia. Así es, del pecado que nos asedia. Esa palabra asediar. Asediar. Quiere decir rodear por todos lados. Ajá, como un ejército cuando sitia un lugar. Exactamente, a eso se está refiriendo la palabra. Ajá. Asediar es sitiar a alguien. Y dice la Biblia, despojémonos de ese pecado que nos está rodeando por todos lados. Y el pecado lo que quiere es que nosotros caigamos en sus garras. Por eso decía... Atraparnos. Los tres enemigos, ¿verdad? Los tres enemigos. Ajá. Ahora, todos tenemos un pecado en nuestras vidas que constantemente nos está asediando. Todos. Con cada persona es diferente. Con cada persona es diferente, Ajá. ¿verdad? ¿Cuál es ese pecado? Es aquella debilidad con la cual somos tentados con frecuencia. Ok. Puede ser un hábito, puede ser un vicio, o puede ser un pecado en el cual nos cuesta vencer. Ajá. Y cuando tenemos ese pecado, por todos lados lo encontramos. Ajá. Por todos lados encontramos ese pecado, ¿verdad? A veces en anuncios y en cosas así, pero ese es, por ejemplo, el hombre cuya debilidad es la cerveza. Por todos lados donde va, ve cerveza. Ve que por aquí hay una, que por allá hay otra, que ofreciéndose anuncios, ofertas, todo se le aparece cerveza. Exactamente. Pero alguien que no tiene problema, que no tiene debilidad con eso, ni se percata de que están los anuncios ahí. Exactamente. Entonces, ese es el pecado que nos asedia a nosotros. Ajá. Ahora, esto va a ser un estorbo en nuestras vidas para alcanzar la meta. Ahora, Dios es capaz de libertarnos de ese pecado. Y yo quiero decirle a todos los hermanos que nos están oyendo que nadie es capaz de vencer el pecado si no tiene la gracia de Dios. Ok, solo con Dios podemos vencer el pecado que nos asedia. La gracia, la palabra gracia se define también no solo como un favor no merecido, sino se define como la habilidad divina para poder obedecer la palabra de Dios. Ahora, fíjate que ahí Hebreos 12:1 dice, despojémonos del pecado que nos asedia. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es rendirle a Dios eso para que Dios haga su obra y quite eso. Así es. Ok. Dios jamás va a liberar a alguien de un pecado que para esa persona sea un disfrute. Que no quiera ser liberado, digamos. Que no quiera ser liberado. ¿Verdad? Si alguien tiene su debilidad, pero esta persona clama, llora, gime delante de Dios, libértame, Señor. Yo no quiero más esto. Por favor, Señor. Tarde o temprano la liberación vendrá. En el tiempo del Señor va a ser liberado. En el tiempo del Señor va a ser liberado. Y hay esperanza. Pero si alguien no clama, si alguien no quiere ser... ¿No quiere ser sacado de eso? ¿Cómo va Dios a liberar a alguien que está feliz en su pecado? Dios obra en nuestras vidas cuando nosotros hemos clamado y llorado, Señor, libértame de esto, porque yo solo no puedo. Y hay esperanza para los que nos están oyendo, para los que van en el taxi, para los que van en el carro. Tal vez alguno de ellos, tal vez ahorita mismo va lidiando con este problema. Señor, otra vez he vuelto a caer en esto y te he pedido, Señor. Déjame decirte, radio oyente, tu liberación está cerca. Amén. Dios puede liberarte. Sí. Dios nos ha librado. Dios lo va a hacer. Si clamas a Dios, Dios te va a librar. No hay foso profundo de donde Dios no nos saque, a menos que clamemos.
¿Ya? Amén. Sí. Amén. La sangre de Cristo es poderosa para ir a los hoyos más profundos o a las montañas más grandes, a sacarnos de cualquier pecado. Amén. O de cualquier debilidad que nosotros Amén. tengamos. Hay esperanza en Cristo. Ahora, Mario, porque en algunos otros versículos y en el trato que Dios tiene con el hombre, Dios va tratando con cada uno un área o dos áreas o tres áreas a la vez, pero poquito a poco. No es un trato de golpe en todas las áreas de la vida. ¿Será que Dios va dando victorias progresivas o victorias paulatinas, podríamos llamarlas? Así es. Lo vemos nosotros en el libro, en el libro de Josué, Ajá. por ejemplo, ahí, Ajá. ¿verdad? Con la conquista. Con la conquista Ajá. de la tierra. Ellos iban conquistando parte por parte, no la conquistaron de una vez. Y la Biblia dice que Dios no les permitió conquistar de una vez porque ahí habían Para que no se multiplicaran las bestias del campo. Exactamente. Porque entonces iban a quedar esos lugares desolados y iba a resultar contraproducente al final. Iba a ser peor. Y acordémonos que todos estos animales nos hablan de demonios que pueden venir también a nuestras vidas. Sí, por eso es que Jesús dijo que cuando alguien es liberado, cuando una persona es liberada de demonios, es imperativo que esa casa sea llena de la presencia y de la gracia de Dios. Porque si no, dice la Escritura, regresan esos demonios con 7 más es peor la situación, si no se llenan de Cristo. Claro, así es, definitivamente. Entonces, Dios quiere que clamemos y que nos libertemos de ese pecado. Amén. Pero hay una palabra más que dice, y que corramos con paciencia Amén. la carrera que tenemos por delante. Entonces vimos primero, despojémonos de todo peso, oncos, y del pecado que nos asedia, que nos rodea, y corramos con paciencia. Esa palabra paciencia no es corramos lentamente como tortugas, no está hablando de eso. Bueno, alguien podría interpretarlo así, corramos lentamente, ¿verdad? Sí. Sin preocupación, sin mayor pena. Sí, pero esa palabra paciencia en el griego, de donde vienen nuestras Biblias, es la palabra hupomone. Y eso quiere decir perseverancia. O sea, lo que está diciendo es, corramos la carrera con perseverancia y con aguante, pero la palabra no solo es aguante, sino con un aguante alegre. Así, o sea, resistencia, pero con alegría. Con alegría, exactamente. Eso es lo que quiere decir. Perseverancia con aguante alegre es permanecer y aguantar estando bajo presión. Eso es lo que quiere decir. Corramos la carrera con paciencia. ¿Vos te acordás cuando éramos jovencitos y niños? Había un anuncio de unas pilas, no voy a decir la marca, que eran tremenda enduración. Sí. Y que duraban bastante y que soportaban bastante. Sí. Entonces, a eso se está refiriendo esta... ¿Jupo qué? Hupomone. Ajá. Y es que necesitamos este componente, que esto solamente lo da el Espíritu Santo, porque esta carrera no es una carrera simple y tampoco es una carrera corta. Esta es una carrera que empieza cuando nacemos de nuevo y terminará cuando seamos llamados a nuestro hogar celestial. Y yo quiero decirle a los hermanos, todos los que somos nacidos de nuevo, estamos en esta carrera. Amén. Y yo quiero decirles a los hermanos, Dios no nos ha llamado a comenzarla. Dios nos ha llamado a terminarla. Y como dije antes, por cuenta de Dios, la gracia está disponible para que todos terminemos bien. Amén. ¿Ya? Amén. Si alguien termina mal, ya no va a ser por culpa de Dios, sino que va a ser por culpa de uno mismo. ¿Verdad? De uno mismo. Pero también hay un cuarto punto, que veamos cómo debe de correrse la carrera.
Y esto quizás sea lo más importante de este tema, porque el escritor dice que corramos la carrera poniendo los ojos En Jesús. en Jesús. Exactamente. Por eso es que ese himno que escuchábamos hace un momento, solo Cristo satisface. Amén, Ajá. amén, amén. Y esta es la clave del éxito en la carrera. Puesto los ojos en Jesús. En Jesús. La atención necesaria debe de estar puesta en Jesús y no en los héroes de la fe, aunque son ejemplos, Ajá. ¿verdad? Son ejemplos. Pero, ¿por qué en Jesús? Porque notemos una palabra aquí, hermano José. No dice puesto los ojos en Cristo. Aquí el escritor. Ajá. ¿Por qué usó el término Jesús? Mira, vamos a entrar a una discusión, no discusión, una explicación doctrinal. Por favor, explícanos, ¿qué diferencia hay Jesús y Cristo? Jesús, cuando la Biblia aquí en Hebreos está hablando de Jesús, está hablando de el hombre Jesús. Ajá. Está hablando de la naturaleza humana de Jesús. Ajá. Y cuando habla de Cristo, el ungido, está hablando de la divinidad de Cristo. ¿Ya? Entonces dice, ¿por qué el escritor no dice puesto los ojos en Cristo, sino puesto los ojos en Jesús? Porque Jesús ganó la carrera como hombre, no en como la Dios. condición de hombre, dice Filipenses 2. Exacto, en la condición de hombre. Jesús venció a Satanás en el desierto, en la tentación, como Jesús, no Ajá. como Cristo. Ajá. O sea, lo venció como hombre, Ajá. no como Dios que él era. Ajá. Si Cristo hubiera vencido el pecado y a Satanás como Dios, ¿qué esperanza tuvieras vos o tuviera yo ninguna. para vencer? No, porque era imposible. Exactamente. Y tendríamos siempre esa excusa. Él venció porque era Dios. Yo Exacto. no puedo porque yo soy humano. Dice la Biblia que por lo mismo él participó de carne, Ajá. ¿verdad? Para Ajá. poder ayudarnos a nosotros y que nosotros pudiéramos tener el ejemplo de él. Algunos hermanos dicen, Jesús, hermano, porque Jesús era Dios. Sí, pero cuando él venció el pecado y a Satanás, Fue como Jesús. fue como Jesús, como hombre, como ser humano. Mira, ese punto que acabas de explicar de la distinción Jesús y Cristo, aparece, la primera vez que yo lo oí explicado, fue en Mateo 1, en donde aparece la genealogía de Jesús llamado el Cristo. Así es. Y el maestro nos hacía ver, ahí el Espíritu Santo sabía por qué estaba poniendo eso. Jesús, el Cristo. Son dos diferentes conceptos describiendo a una misma persona desde un punto de vista diferente. Entonces, Jesús, el hombre, Cristo, el Hijo de Dios, y por eso es que las genealogías son hasta Cristo, de Jesús a Cristo. Amén. Entonces, qué lindo eso. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el hombre que venció el pecado, que venció a la muerte, que venció a Satanás. Amén. ¡Wow! Amén. ¡Qué Así lindo! es, así es. Quiero leer lo que dice Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ajá. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, Amén. para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer Amén. a los que son tentados. Porque él también pasó por lo mismo. Sí. Ajá. Entonces, hermano José, cuando corramos esta carrera, mis amados hermanos, no pongan su mirada en nadie más, sino en Jesús. Ajá. Ahora, ¿por qué? Si yo pongo la mirada en mí mismo, voy a fracasar. Sí.
porque yo tengo mis fracasos. Por muy orgulloso que seas y por muy alto concepto que tengas de vos mismo, va a llegar el momento donde te vas a decepcionar de lo que sos y vas a fracasar. Exactamente. Van a haber motivos desalentadores si yo pongo la mirada en mí mismo. Ajá. El Espíritu Santo aquí nos dice, quieren correr la carrera y quieren salir bien, quieren ser victoriosos en esta carrera, pongan la mirada en Jesús. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Jesús no falló, a pesar de ser hombre, no falló. Ajá. ¿Verdad? Él es como dice en el libro del Apocalipsis, que Juan dice, y yo lloraba, dice, porque no había ninguno que fuera digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces el ángel me dijo, dice él, no llores, porque todavía falta el león de la tribu de Judá. El único. El único, el Amén. Cordero de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque él es el único que no tiene fallas. ¿Verdad? Uh-huh. Él es el único que no... Los demás héroes de la fe están ahí por un ejemplo para nosotros, porque todos ellos pasaron por lo que nosotros hoy estamos pasando. Ajá. ¿Verdad? Pues ellos pasaron por todo esto. Sí, sí. Y ellos yo me los imagino, hermano José, a todos estos héroes de la fe, me los imagino en las graderías de un estadio. Así me lo imagino yo. En las graderías de un estadio. Ellos ya corrieron, ellos ya vencieron, pero están esperando que se les llame para darles las medallas. Pero, ¿y a quiénes están viendo correr? Nos están viendo correr a nosotros. Ajá. Y algunos desde ahí arriba, yo así me lo imagino, no quiere decir que así sea, pero me lo imagino, desde ahí arriba está un Pablo, un Pedro, un Juan gritando, sigue adelante, ¡ánimo! No te desanimes, ya vas a llegar, pronto, te queda un poco tiempo ya. Amén. Amén. ¿Verdad? Animándonos cada Esa vez. es el teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos, por Amén. decirlo así, en el estadio donde van a entrar los maratonistas. Sí, así es. Amén. Y Cristo no es solamente el autor de la fe, sino que es el consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Él es nuestra meta. Ajá. Él es nuestra meta. Pablo lo dice también en la epístola que le escribe a los filipenses. Él les habla acerca de la meta en el capítulo 3, si pudieras Muy bien. leerlo. Sí, sí, sí. Filipenses 3, 7 al 15. Muy bien, dice Filipenses 3, 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Qué tremenda. Qué tremendo. Palabras. Qué tremendo. Y qué ánimo. Qué lindo. Y qué ánimo, porque el apóstol Pablo dice, no que yo ya lo haya alcanzado, y dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido, para lo cual fui obtenido por Cristo. Mi meta es Cristo, ¿ya? La meta del cristiano es llegar a ser como Cristo. Uh-huh. Esa es la meta del cristiano. Es cierto que una de las metas para muchos es el cielo, pero en realidad en Dios la meta no es el cielo, sino es llegar a ser como Cristo. ¿Y qué más glorioso que Cristo? Uh-huh. El cielo es glorioso porque allá está Cristo. Sí. Y donde quiera que Cristo esté, es glorioso. Él lo hace glorioso. Él lo hace glorioso. Entonces, la meta nuestra, mis amados hermanos, es llegar a ser
como nuestro amado Señor Amén. Jesucristo. Amén. Ahora, esto va a requerir una carrera. Quizá para algunos la carrera sea corta, para otros la carrera sea larga. Para algunos la carrera es de unos 5 años, 10 años y murieron y ya se fueron. Para otros, sin embargo, que hemos estado aquí en esta carrera corriendo y corriendo y corriendo, quizá nos va a llevar unos 40, 50 años más, pero lo importante es que nos mantengamos en la carrera, Amén. perseverando. Por eso leía los primeros versículos hablando de que este mensaje es necesario porque en los últimos días van a haber algunos que van a abandonar la fe, ¿verdad? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por eso leíamos que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. Va a ser cosa seria, especialmente en estos últimos días. Pero regresamos en un momentito, para que nos des el colofón de este mensaje tan precioso. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
Este bello himno termina diciendo: a las alturas condúceme Dios. Mario, ya para terminar, hubo una porción que leímos en 1 Corintios capítulo 9 y ahí veías que no uno solo, uno se lleva el premio, pero que nuestra carrera consiste en que todos podamos terminar. Así es. Dice también ahí que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo corro de esta manera, no como a la aventura. En otras palabras, Pablo está mencionando allí posibles estorbos para la carrera espiritual y que por eso no termináramos. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, yo quiero decirle a todos los hermanos que vamos a tener diferentes obstáculos, porque nuestra carrera no solo es de resistencia, sino también es de obstáculos. Ajá. Que vamos a encontrar. Ajá. ¿Verdad? Como los 110 metros con vallas. Exactamente. Ajá. De la misma manera. Yo creo que en eso estaba pensando el apóstol cuando estaba escribiendo esto, y él está hablando otra vez, como en Hebreos dice, despojarnos de todo aquello que nos va a afectar. Ajá. Por ejemplo, un maratonista. El maratonista no fue a correr o no está corriendo con traje y corbata y con botas de caucho, por decirlo así. No, deja eso. ¿Has visto esas botas de constructor que tienen puntas de acero? No. Ellos se ponen lo más liviano posible. El tenis, ¿has visto los tenis de los maratonistas? No pesan nada. No pesan nada. Y apenas llevan un short. Sí, ¿verdad? Un poquito deshonesto, la verdad. Deshonesto, pero sí. Hablando de que no pesan nada, exacto, es lo más liviano posible. Sí, así es, ¿verdad? Ahora, solo quiero que leamos Gálatas 5:7, donde Gálatas 5:7. Una iglesia completa se desvía de la carrera. Vosotros corríais bien. ¡Wow! Ustedes estaban corriendo bien, hermanos. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien, o sea, iban bien, Gálatas. ¿Qué los estorbó? ¿Qué les pasó? Exactamente, ese es el clamor de Pablo. ¿Qué les ha sucedido? Y por cierto que había un llanto en el corazón de Pablo, porque eran iglesias que él había establecido. Ajá. Lamentablemente los de la circuncisión se habían metido doctrinas erróneas. Pero fíjate, no solo la había establecido, sino que ya había visto cierto recorrido, y les dice: vosotros corríais bien. Así es. Oh, Señor. Ahora, que Dios nos ayude. Ajá. Que Dios nos ayude, porque todos podemos desviarnos. Por supuesto, sí. El corazón del hombre es engañoso y podemos nosotros terminar iguales. Que Dios nos ayude. Solo quiero decirte algo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y hablándole de también de los atletas, le dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Legítimamente. Esa es una palabra clave. Eso podría quedar para el próximo martes, o tenías ya otro tema pensado para el próximo martes. Para el próximo martes yo voy a estar hablando acerca de la necesidad que tienen las ovejas de pastores. Una oveja necesita pastor. Una oveja necesita pastor. Bueno. O la necesidad que tenemos de pastores. Amén. Pues ha sido un gozo haber estado aquí, Mario, en tu programa. No, Mario, el solo pensar que viniste por la carga que tenés por el radio. Solo para que nuestros oyentes sepan, pudiste haber venido hoy en la noche para viajar mañana a San Luis, pero viniste un día antes para que pudieras estar en el programa. Qué lindo, quería estar aquí con vos. Qué lindo. Y de veras, se reportaron hermanos de distintas áreas de la ciudad, de distintos medios de transporte también, incluso de Uber se reportaron. Así es que, hermano, muchísimas gracias y que Dios te use muchísimo. Y un saludo para todos nuestros oyentes que nos oyeron en todos esos medios de transporte. Amén. Dios los bendiga y con cuidado. Amén. Dios les bendiga.
El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.